En un periodo difícil, es más importante descubrir lo que Dios quiere decirme que salir lo antes posible. Hudson Taylor. ¿Cómo están, jóvenes, hermanos? Sean bienvenidos a una enseñanza más de fe verdadera, en el cual Dios nos da la oportunidad de aprender, reflexionar, meditar, rumiar acerca de su palabra. Y en esta ocasión tenemos un tema bastante interesante: la voluntad de Dios para mi vida. Creo que ha sido de una de las preguntas que mayormente se hacen los cristianos a través de su vida. También compartiendo la parte de cuál es el propósito de Dios para mi vida, pero se concentra simplemente en a veces cuestionar o tener la duda y la incertidumbre de decir, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y esto puede traer en muchas ocasiones algún tipo de insatisfacción al darnos cuenta de lo que Dios quiere para nuestras vidas, o no estar tan conformes con lo que Dios está demandándonos, o también dónde nos está conduciendo. Y también la incertidumbre y el punto donde no sabemos dónde debemos estar o qué tenemos que estar haciendo para que en verdad el Señor nos pueda dar con claridad y con transparencia el camino que hemos de tomar. Pero la verdad es que es muy sencillo. Lo difícil es asimilarlo, creerlo y obedecerlo. Pero la verdad que la voluntad de Dios es muy sencillo, que prácticamente se resume en 3 puntos que hemos de desglosar un poco más adelante. Iniciamos con lo siguiente: Cristo. Jesucristo, siendo nuestro mayor referente, el cual debemos imitar en absolutamente todo y seguir sus pisadas, nos deja el mayor ejemplo de cuál debemos hacer. Y es Jesucristo que nos da y nos encamina en este tema, que es hacer la voluntad de mi Padre o hacer la voluntad de Dios. Vamos a Juan 4:34, en la cual nosotros leemos: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesucristo, como nuestro máximo referente, como a quien tenemos que seguir, imitar en absolutamente todo, nos dice su comida, es decir, algo que es diario, algo que es indispensable para nosotros, algo en el cual no se nos puede olvidar, ¿no? A veces podemos dejar pasar algunas cosas, pero el que comamos, si es que siempre tenemos el alcance, esa provisión de parte de Dios, pues siempre estamos con satisfaciendo esa necesidad de comer. ¿Por qué? Porque es algo que está diario en nuestro diario vivir. Bueno, de esta misma manera Jesús dice, mi comida, es decir, la necesidad que tengo para vivir, lo que yo necesito para seguir adelante, es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Su Padre. Nuestro Padre de igual manera. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento que nosotros tenemos para empezar a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que hagamos su voluntad, ¿no? La pregunta es, bueno, ok, está bien, entiendo el mandamiento, es muy claro, hago la voluntad de Dios. Digo, ahora enséñame cómo hacer la voluntad de Dios, y poco a poco vamos a irlo desglosándolo. Ahora, ciertamente la comida es un comportamiento en el cual una actividad que nosotros hacemos diario. Diario ingerimos alimentos en los cuales nutren nuestras vidas y nos fortalecen para hacer actividades, para simplemente seguir nuestro diario vivir. Bueno, de esta manera se tiene que hacer con la voluntad de Dios, es decir, tiene que ser algo que vivamos cada día de los que estamos aquí, salvo que ayunemos, ¿no? Alguien puede decir, es que Alex, yo ayuné y no comí y por ello está bien, ¿no? Pero al final de cuentas se entiende el propósito, que es que la voluntad de Dios tiene que estar diario en nuestras vidas. La introducción fue imitar a nuestro Señor Jesucristo, en hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos a empezar a entender qué es la voluntad de Dios. Y para ello tenemos nuestra máxima referencia en Romanos 12:2, un versículo bastante conocido que dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, es decir, no nos moldeemos a este siglo, a este sistema en el cual predomina con una forma humanizada, una forma materialista,
que es una ideología y corrientes netamente humanas. Es decir, no te conformes a eso, no te moldees a eso, no te hagas como ellos, no imites esa forma, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo lo haremos? A través de hacer la voluntad de Dios. Pero viene un punto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, aquí hay tres características que podemos entender en cuanto a la definición para ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Las tres características es que es buena, es agradable y es perfecta. Habla sobre el núcleo o la esencia de nuestro Dios, cómo es Él. Es bueno, Él es agradable y Él es perfecto. Entonces tenemos la esencia de los atributos o las características o el carácter de nuestro Dios en su voluntad. Es algo que Él nos da, nos enseña y nos lo concede. Es decir, esto es lo que yo soy, parte de lo que yo soy en esencia. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Esto es mi voluntad. Lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Porque así es la voluntad de Dios. Entonces empezamos a tener un poco de sentido en la definición de saber cuál es la voluntad de Dios en este aspecto. Sabemos que si lo hacemos, entonces haremos algo agradable, haremos algo bueno y haremos algo perfecto si es que nosotros llegamos a cumplirla. Y es algo que tú, joven, es algo que usted, hermano o hermana, debemos entender en este propósito. Hacer la voluntad de Dios cubrirá estas características que son el reflejo de lo que es nuestro Dios y con ello seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la voluntad o la voluntad de Dios la podemos encontrar en tres puntos esenciales como definición para hacer un concepto único. La voluntad de Dios se divide en tres: la que es soberana o decretiva. ¿Qué significa esto? Lo que el Dios ha declarado y ha decretado, y esto es inmutable. Ahora, aprovechando este punto, el único que puede decretar es nuestro Dios, nosotros no. Dios, al momento de decretar o declarar lo que tiene que hacer, se hace. Nosotros, por mucha palabrería que tengamos, ¿no? Por mucho que queramos hacer el hecho de que usted o yo quisiéramos decretar algo que fuese como no lo es, o que quisiéramos nombrar algo o crear algo o hacer aparecer algo o que sucediera algo, aunque usted y yo lo decretemos, no tenemos ese poder porque eso solamente le pertenece a Dios. Ahora, parte de este tipo de la voluntad de Dios es que es soberana o decretiva. Reitero, es lo que ha declarado o lo que ha decretado. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 1:3, cuando el Señor dice, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la voluntad decretiva del Señor y soberana, que se haga según Él lo ha establecido. Después tenemos la que es revelada o la preceptiva. ¿Qué significa esto? Es decir, que no es oculta a nosotros. Esto es algo que el Señor ha dejado con claridad reflejada a nuestras vidas a través de lo que encontramos escrito en todo lo largo de la Biblia, y nosotros podemos entender ahí plenamente lo que el Señor nos ha instruido. Esto es lo que Dios quiere que hagamos y es lo que Dios no quiere que hagamos. Por eso es que no es oculto a nosotros. Él lo ha revelado de tal manera que sea visible, entendible, visto a través de la perspectiva, ya sea a través del oído, a través de la vista, a través incluso de los sentidos. Nosotros podemos palpar específicamente cuál es la voluntad de Dios que es revelada o que es preceptiva. Ahora, dentro de esto tenemos la voluntad disposicional. ¿Qué significa esto? Lo que le agrada y lo que desagrada a Dios. También dentro de este punto, este tipo de voluntad, la que es revelada o preceptiva, encontramos este tipo de voluntad, la disposicional, que es lo que el Señor ha dicho. Esto me agrada que lo hagas, pero esto me desagrada que lo hagas. Esto también me desagrada que no lo hagas y esto me agrada que no lo hagas. El Señor, a través de sus mandamientos, decretos,
leyes, preceptos, ordenanzas y mandamientos, nos ha establecido todo esto que nosotros entendemos como su voluntad preceptiva. Ahora, tenemos la obligación nosotros de este tipo de voluntad, ¿no? Es la segunda. Tenemos nosotros la obligación de cumplirlos. No estamos nosotros, no se vuelve una opción, sino es una obligación que nosotros tenemos como creación. Sin embargo, también como creación, tenemos la capacidad de desobedecer. ¿Por qué? Porque al ser creación, tenemos siempre mucho de imperfección, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos traduce a que tenemos también la capacidad de desobedecer y no seguir los mandamientos de Dios, no seguir sus leyes y no seguir su voluntad. Pero esto, ¿en qué se traduce? En pecado. Es decir, todo aquello que no cumplamos en cuanto a las leyes de Dios se traduce simplemente en pecado. No hay de otra manera cómo llamarlo. Si usted y yo no estamos cumpliendo el mandamiento, entonces estamos pecando, estamos transgrediendo la ley y eso es pecado. Y eso traerá como tal consecuencias y esas consecuencias su finalidad es muerte, ¿de acuerdo? Simplemente es pecado. Ahora, dentro de las leyes y de entre los ordenanzas y mandamientos y preceptos de Dios, encontramos en Miqueas 6:8, y nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es un precepto de parte de Dios que nos declara a nosotros lo que es bueno. Entonces ya empezamos a entender un poco lo que el Señor está demandando conforme a lo que hagamos en su voluntad. Es decir, el Señor nos ha puesto delante y nos ha dicho que es bueno. Esta semana aprendí acerca un poco de la definición de las leyes. Siempre cuando nosotros hablamos de leyes, hablamos de prohibición o de mandatos, y que está bien, de preceptos, siempre es lo que tenemos en primera referencia, y eso es bueno, porque el Señor no necesita negociar con nosotros una ley que Él ya ha dispuesto para nosotros. Pero también una de las definiciones que más se acerca a lo que el Señor está revelando a nuestras vidas de ley es instrucción. Es decir, hijo, sigue una instrucción. Y esa instrucción siempre conducirá a algo bueno. Entonces aquí en Miqueas podemos ver claramente cómo el Señor dice: te he declarado lo que es bueno. Es decir, te he declarado mi ley. ¿Se da cuenta? Te he declarado lo que yo quiero para ti, para que te vaya bien. Y entonces el Señor, ¿qué demanda de nosotros? Porque dice que Él pide, es decir, habla acerca de esta palabra de una demanda, es decir, de una exigencia hacia nosotros. Que hacer que solamente, no, la palabra solamente es como, nada más eso, ¿no? Dios, ¿qué más, no? Pero solamente justicia, que es un punto sumamente profundo, amar misericordia, que tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo principalmente, y humillarte ante tu Dios, que es amar a Dios y adorarlo, que eso implica muchas cosas. Pero estos 3 puntos es un ejemplo claro de cómo es un precepto de la voluntad de Dios. El Señor está estableciendo a través de su palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por último tenemos el tercer tipo de voluntad, que es la oculta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la oculta? Aquella que el Señor no ha revelado y solo le pertenece a Él. Para ello tenemos Deuteronomio 29:29 que nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con la parte A. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Es decir, no hay manera, hermanos, que nosotros podamos conocer lo que el Señor ha decidido en su soberanía mantenerlo ocultos a nosotros. Habrá muchos cuestionamientos, habrá muchas cosas que posiblemente no tengan una respuesta a nuestra vista limitada como seres humanos. Sin embargo, ante los ojos de Dios es claro.
y es perfecto. Pero el Señor también ha determinado soberanamente que guarde su voluntad oculta por alguna razón. ¿Por qué? Él lo sabe. Y contra eso no podemos hacer absolutamente nada. Pero es bueno saber que nosotros tengamos este conocimiento, que hay una voluntad que es oculta y que Él, esas cosas secretas, pertenecen solamente a Él y Él solamente las sabe. ¿Cuál es otro ejemplo de esta tipo de voluntad? Lo vemos en Mateo 24:36, donde dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando Jesús acerca de su segunda venida. Ciertamente tenemos a través de la Biblia, a través de las fiestas solemnes que se manejan, podemos tener un acercamiento de cuándo posiblemente sucederán las cosas. Sin embargo, son señales que nosotros tenemos que estar atentos, pero eso no significa que nosotros sepamos con claridad cuándo va a ser el día y cuándo ha de suceder, incluso menos dar una fecha exacta. Esto le pertenece ¿a quién? A Dios, porque Él así lo ha determinado. Entonces, podemos resumirlo esto en tres partes con la siguiente pregunta. Cuando alguien se acerca y pregunta, oye Alex, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo le digo, bueno, ¿qué tipo de voluntad quieres conocer para que yo te la pueda declarar de lo que el Señor quiere para ti? ¿La decretiva, la preceptiva o la oculta? No, pues la oculta, ¿no? Siempre lo vamos con el tema de, bueno, es que yo quiero saber qué Dios tiene para mí, con quién me voy a casar, en dónde voy a trabajar, en dónde voy a vivir, cuántos hijos voy a tener, de qué manera voy a morir. Y siempre la gente, siempre el ser humano está con esa incertidumbre de saber, querer hacer, saber acerca de su futuro y tener que siempre todo se declare algo positivo, algo bueno. Y entonces la respuesta es con este tipo de preguntas es, no lo sé, es oculta, no soy adivino, no, y mucho menos abundaría en el pecado de la adivinación, por cuanto es abominable delante de Dios. No lo sé, es oculta, le pertenece a Dios. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la decretiva, el Señor ha establecido, ya ha hecho, ya ha establecido leyes en la naturaleza, porque Él tiene control de todo el universo, de todo lo que sucede. Simplemente hasta el día de hoy no se ha podido resolver el tema de la ley de la gravedad. Bueno, el Señor lo decretó que existiera y ahí existe y perdurará por algún tiempo un misterio para nosotros como seres humanos, porque igual el Señor dice, esa ley quiero que esté ahí y que nadie la descubra o posiblemente mucho después lleguen y alguien la pueda entender, y eso entre comillas. Pero la preceptiva, esa sí te la puedo decir con mucha claridad. Es muy sencilla de entender cuál es la voluntad preceptiva de Dios. Y la pregunta que lleva a la primera o que sigue a la primera es, bueno, entonces, ¿cuál es la voluntad preceptiva para mi vida? Bueno, vamos a las Escrituras y ahí encontraremos qué es lo que hoy hemos de abundar y hemos de aprender. Saber cuáles son los mandamientos, las leyes, las ordenanzas que el Señor nos ha puesto delante de nosotros en sus Escrituras para saber precisamente este punto. Pero antes de entrar en eso, ya entendimos, ¿no? En primer punto, que Cristo es nuestra referencia en hacer la voluntad del Padre y nosotros de igual manera hacer la voluntad de Dios. Después entendimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es decir, estamos haciendo algo en el cual nosotros ha de agradar a Dios y refleja el carácter de Dios. En tercer punto, entendemos que podemos hallar tres tipos de voluntades de Dios: la que es decretiva, la que es oculta y la que es preceptiva. Ahora bien, vamos a ver el tema acerca de que nosotros tenemos una voluntad y esa voluntad se llama la voluntad de nuestra carne. Recuerde que usted y yo estamos en un cuerpo corruptible en el cual cada día se revela en contra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, ¿no? Como lo declara Pablo, en el cual ciertamente en todo momento se va a oponer a Dios. Sin embargo, siendo nosotros transformados, que hace poco nos hablaba el hermano Omar acerca de este punto de cómo es que Dios es que transforma vidas, cambia vidas, es que nosotros podemos ir avanzando. Pero esto lo vemos claramente en Efesios 2:1 y dice:
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera con los hijos de desobediencia. Y versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se da cuenta, y esto es bueno entenderlo, porque alguien dice, es que, Alex, en verdad quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. No puedo hacerla, o sea, quiero seguirla, pero no puedo. Bueno, el Señor dice y declara aquí que en principio era en otro tiempo. Es decir, que tiene que ver el proceso de transformación o de regeneración a través del poder de su Espíritu Santo, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, creando hijos con un corazón que responda a la voz del Padre. Y de esta manera nosotros debemos entender que en esto éramos en otros momentos, pero ciertamente esta voluntad se va a oponer y va a obrar de tal manera que se vea en un mundo pecaminoso, en un aspecto y siempre siguiendo una corriente pecaminosa. Entonces, esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar oponiéndonos a hacer la perfecta voluntad de Dios, por cuanto vivimos en un cuerpo corruptible. Sin embargo, el Señor nos ha enseñado a través de su palabra en tener dominio propio sobre nosotros mismos, en tener, en someternos a Él, en llegar en arrepentimiento delante de Él, en humillarnos ante su presencia, levantar la mano, pedir socorro y que Él nos capacite y nos ayude para hacer su perfecta voluntad. Pero entendamos este aspecto siempre. ¿Por qué? Porque es la lucha en la cual iremos cada día a través de la vida del cristiano, que va avanzando progresivamente, también como se nos enseñaba, y que en este proceso el Señor nos ha de santificar, nos ha de perfeccionar, y hemos de abandonar muchas prácticas del pecado, y hemos de despojarnos del pecado, esa carga que llevamos, porque el Señor está actuando en nosotros. Y por eso es importante que, sabiendo que toda esta vida de desobediencia delante de Dios, es importante cambiar de hacer nuestra voluntad, la voluntad de la carne y de los pensamientos, a empezar a hacer la voluntad de Dios. Salmo 119:35 nos declara: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Entonces, para que tú, joven, empieces a hacer la voluntad de Dios y empieces a conocer cuál es la voluntad de Dios, entonces tienes que hacer viva esta palabra. Es decir, pedirle al Señor que Él te guíe por la senda de sus mandamientos. Y tengo una pregunta: ¿cuántos mandamientos de la Biblia te sabes? ¿10? Y eso dudándolo si te sabes los 10. Sería un buen examen, una buena referencia. ¿Cuántos mandamientos de toda la Biblia te sabes? ¿O cuántos mandamientos o leyes, preceptos, decretos dentro de todas las escrituras dominas, conoces, sabes que es bueno delante de Dios? Bueno, entonces, si quieres empezar a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, empieza a aprender sus mandamientos. Porque como escribía el salmista, que a través de ser guiados por la senda de los mandamientos de Dios, entonces en eso tenía su voluntad. Entonces, para que tú y yo podamos tener una voluntad de Dios y empecemos a hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al Señor que nos guíe por la senda de sus mandamientos. Ahora bien, Dios nos ha escogido por su buena voluntad. Esto es algo que es importante resaltarlo por lo siguiente. Tú y yo, si hemos atendido a la voz de Dios, si hemos levantado nuestra oreja para escuchar la voz del pastor, no es porque nosotros seamos muy buenos,
No es porque nosotros seamos capaces, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros tenemos cualidades, características que nos permitan hacerlo, sino que es por la voluntad de Dios. Dios ha decretado, ha declarado soberanamente que tú y yo seamos escogidos para hacer su voluntad. Ve cómo Pablo lo describe en varios versículos, cómo en la mayoría de las cartas paulinas podemos ver cómo es esa introducción. Segunda de Corintios 1:1 nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, que por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio, en todos los santos que están en toda Acaya. Después, Pablo también lo menciona en Efesios 1:1, en Colosenses 1:1, en 2 de Timoteo 1:1 y en varias otras cartas lo declara así. Dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tú y yo somos hijos y así deberíamos hablar a veces entre nosotros, ¿no? Oye, ¿cómo estás? O presentarnos, ¿no? Alejandro, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, declarando que yo nada tengo que hacer o en nada participo en esta buena obra que el Señor ha iniciado en mí, sino que para Él es toda la gloria, pero sí resaltando y reconociendo que es porque el Señor así lo ha determinado. Y esto nos enseña que, o nos deja ver claro que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Entonces, el Señor sí ha decidido ponernos ojos en nosotros, tener de nosotros misericordia, otorgarnos el perdón a través del derramamiento de sangre de su Hijo Jesús, bueno, es porque Él así lo ha decidido. Vea lo que dice Efesios 1:3 al 5, leemos. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. ¿Se da cuenta? Es decir, recuerde que iniciamos que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Recuerda? Y nosotros invitamos a Cristo. Bueno, entonces aquí vemos cuál es la voluntad del Padre. Y empecemos también a entender un poco con claridad cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué dice? Que seamos santos y sin mancha, porque Él nos predestinó y nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso habla sobre la soberanía de Dios, sobre la providencia de Dios, ¿de acuerdo? Que posiblemente sea otro tema que abundemos en otra enseñanza, para ser adoptados hijos suyos, por medio únicamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Por el afecto que Él nos tiene. Entonces, empezamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Una, conocemos y dejamos ver que es la voluntad de Dios por la cual nosotros somos sus hijos. Y ahora empezamos a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, que se declara en dos cosas: santo y sin mancha. Esa es la voluntad de Dios para ti, joven, para ti, jovencita, para nosotros, hermanos. Que seamos santos y sin mancha. Y eso conlleva o globaliza todo lo que tenemos que hacer en esta tierra. Yo pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Cuando jóvenes cristianos, personas cristianas, empiezan a mezclar lo santo con lo vil. Cuando empiezan a mezclar las cosas de la iglesia, que es Jesucristo, con las cosas de este mundo. Y una de las preguntas en referencia que nos tenemos que hacer es, recuerda, pon en balanza esto, y es un ejercicio muy práctico. ¿Jesucristo estaría haciendo lo que tú estás haciendo? No, pues es que no sé, no, es que es Jesucristo, ¿cómo me comparas con Él? Recuerda, nosotros tenemos que hacer conforme a la imagen de Dios, y es el referente que nosotros tenemos. Entonces, pon a Jesús en las situaciones donde tú digas, esto está bien delante de Dios, esto agrada a Dios, y pon a Jesús y di, Jesús estaría en medio de un concierto mundano, Jesús estaría tomando una cerveza en su mano,
Jesús estaría tomando una copa de licor en su mano, Jesús estaría fumando, Jesús estaría tomando aunque fuese 10 pesos de la cartera de sus padres, Jesús estaría mintiendo aunque sea una vez, Jesús permitiría que se escuchara en su templo, en su casa, ese tipo de música, que hubiera ese tipo de actitudes. Si la respuesta es sí, adelante, pero cuidado. Posiblemente estás teniendo un entendimiento, netamente una perspectiva humana. Pero si declaras con sinceridad y a través de las escrituras dices, no, Dios no estaría en esa posición, entonces puede ser una buena oportunidad para que tú te des cuenta que no es el camino por el cual el Señor quiere que tú vayas. Dios es quien tiene control absolutamente de todo. Y Él es el que produce, ya vimos que por su voluntad, que nosotros hagamos su voluntad, ¿no? Es la voluntad de Dios que nosotros hagamos su voluntad, ¿de acuerdo? Parece algo un tanto redundante, pero no lo es. Es decir, la voluntad de Dios es que hagamos su voluntad. Pero ahora, Dios sabe que estamos incapacitados. Joven, jovencita, sabe que a veces sufres, a veces batallas, a veces no puedes, a veces caes, a veces debilitas entras en una desesperación y dices, es que quiero, pero no puedo. Ahora, recuerda, no es en tus fuerzas, siempre es en la fuerza del Señor, pero Él es el que decide que nosotros lo hagamos, pero tenemos que nosotros responder a ese llamado y no dejarlo pasar por alto. Por nosotros mismos nunca vamos a buscar a Dios, ni le vamos a servir. Pero todo lo que es bueno, recto y justo delante de Él y todo lo que llegamos a hacer no es por nosotros mismos, es porque Dios ha puesto este deseo en nuestro corazón. Entonces, si hoy tienes el deseo de querer hacer la voluntad de Dios, pero no sabes cuál es, que ya empezamos a aprender, por lo menos que la voluntad de Dios es que seamos santos y sin manchas, y también en ese aspecto te cuesta trabajo, entonces vamos a Filipenses 2, 12 y 13, que nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuevamente está implícita la buena voluntad de Dios, que Él quiere que nosotros empecemos a tener ocupación de nuestra salvación en temor y temblor. No por el hecho de que la podamos nosotros comprar o adquirir, sino es más que nada el hecho de que empecemos a entender lo que significa que el Señor nos ha redimido y nos ha hecho hijos a través y por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quién produce este motivo para que empezamos a hacer la voluntad de Dios? Dios mismo. Dios es el que te está empujando, joven. Pero la pregunta es aquí, bueno, ¿por qué te estás oponiendo? ¿O por qué nos estamos oponiendo a veces a hacer la voluntad de Dios? Porque entendemos que estamos en esta carne y tenemos una lucha. Sabemos nosotros que nos podemos inclinar al espíritu o nos podemos inclinar a la carne. Y esto es donde tú o yo nos tenemos que ocupar, como dice el salmista nuevamente, a empezar a entender los mandamientos de Dios. Ahora, abiertamente, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? A mí séme claro, Alex. O sea, a mí dime qué es lo que Dios quiere de mí y órale, veo si le entro o no. Bueno, en las escrituras tenemos versículos que hablan con mucha claridad cuál es la voluntad de Dios y es lo que vamos a ir desglosando. Así que toma nota o ve recordando. Primeramente, no en este orden, el orden puede variar, pero en principio tenemos que la voluntad de Dios es que veamos a Jesucristo y creamos en Él. Esto se vuelve un poco complicado de entender porque no podríamos ver al Padre si no es por Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra forma de ver al Padre si no es por Jesucristo. Pero la buena voluntad de Dios, lo que es por su buena voluntad, nos ha dicho, ve a Jesucristo y cree en Él. Donde nos lo confirma en Juan 6:40. Dice,
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, ¿no? Claramente tenemos ahí el punto. Así que, ¿quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Este versículo lo declara. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que veas a Jesucristo y que creas en Él. No hay de otra, no hay escapatoria, no hay una opción B, no hay que puedas tener varios ídolos o que puedas adorar varias cosas que se traducen hoy en día en muchas cosas tangibles o intangibles. No hay otra forma por el cual tú y yo podamos alcanzar la vida eterna y la resurrección en el día postrero. Tenemos que entender que la voluntad de Dios es que tú veas a Jesucristo y creas en Él. La pregunta es, ¿en verdad te estás viendo a Jesucristo? El verlo no solamente es un tipo de vista pasajera o una primera vista, decir, sí está Jesucristo, listo, sigo. No. El ver habla acerca de observación y la observación nos va a llevar a la imitación. Es decir, en el momento que tú empieces a observar a Cristo y conozcas quién es, cuál fue su obra, por qué se declara que está a través representado en cada libro de las Escrituras, por qué es que él actuó de esa forma y nos dejó ejemplo de muchas cosas. Entonces, en ese momento que tú empieces a observar, tú vas a entender y empezar a imitarlo. Y la otra es creer en él. El creer en él no se traduce solamente en pasar de largo las escrituras o la palabra de Dios como una literatura. No lo veas así. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y esto entonces, el creer en Él, es hacer a Jesucristo nuestro Señor. No lo veas como tu brother. No lo veas como tu amigo, aunque Él es el que nos llama amigos. Y sí, ciertamente nos podemos acercar con Él con confianza en un tipo de amistad, pero siempre guardando el respeto que Él es Dios. Recuérdalo. No se nos olvide que Jesucristo es Dios y es Señor de todas las cosas. Y cuando el Señor también decía, ¿dónde está mi honra? Si me dicen Señor, ¿dónde está mi honra? Y de esta manera nos dice, está bien, has creído en mí, pero recuerda que yo soy Señor. Recuerda que yo soy Salvador. Y eso hace que tú y yo nos tengamos que someter a Él por voluntad propia. ¿De acuerdo? Una voluntad que no está condicionada. Una voluntad que es por amor. Un sometimiento que es porque el Señor ha puesto su misericordia en nosotros y nosotros respondemos a esa parte. Ahora, ¿cuál es una de las bendiciones que en las cuales nosotros tenemos a empezar a hacer la voluntad de Dios? Tener vida eterna y que el Señor nos resucitará. ¿Cuál es la siguiente voluntad de Dios? Dad gracias a Dios en todo. Nos declara 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias a Dios en todo. Parece un mandamiento muy sencillo, ¿no? Ok, está bien, doy gracias a Dios en todo. La pregunta es, ¿en verdad das gracias a Dios en todo? Cuando hay abundancia, ¿te acuerdas de que hay un Dios? ¿O porque hay abundancia te olvidas de que necesitas un Dios, un Salvador, y solamente recurres a Él si es que empiezan a bajar esas providencias? En verdad, das gracias a Dios en todo tiempo, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay pérdida, cuando algo no está bien, cuando las cosas empiezan a ir mal en la escuela, en el trabajo, cuando empiezan a venir las pruebas, las circunstancias, tribulaciones, vituperios, situaciones en las cuales lleven a que el corazón se empiece a apachurrar, a dudar, a llorar, a llenarse de ira, de enojo. En verdad, das gracias a Dios en todo. Si hoy en día estás pasando a través de todo esto que acabo de declarar, o algo peor, o algo más, menos, si no podemos nosotros nunca la situación de cada una de las personas que está
pasando, sucediendo o atravesando, meterlas en un medidor de decir, no, tu dolor es poquito o tu prueba no significa nada, la de él sí, la de ella sí es más grande. No, porque el Señor prueba a cada uno de nosotros de diferente manera. Pero tú sabes lo que estás viviendo hoy en día. Y en verdad das gracias a Dios, no por lo que está sucediendo, ¿no? Porque a veces que caímos en ese error de decir, ¿qué? Entonces, ¿qué, Alex? Tengo que dar gracias a Dios porque me rompí un brazo, porque tengo una enfermedad. No, eso no es lo que el Señor quiere o significa el dar gracias a Dios en todo, sino que es a pesar de esa situación, mi fe delante de Dios no ha cambiado. Es decir, sí, Señor, me está yendo mal, me está lloviendo sobre mojado y la verdad es que no paran de atacarme, no para de venir una prueba tras otra y no veo claro y ni salgo de una cuando ya viene otra, estoy desesperado, no sé qué hacer. Bueno, a pesar de eso, mi confianza está en ti. ¿De qué es lo más grave que puede pasarnos? ¿La muerte? Y después de la muerte, dice Pablo, que es ganancia. Entonces siempre tenemos miedo a que las cosas sí empeoren. Y sí, no será fácil. Jamás será fácil y jamás dejaremos de entristecernos, de dolernos en las situaciones que hemos de atravesar. Pero mi hermano, no hay nada en qué temer. Y que nuestra confianza que digamos, Señor, a pesar de que me falte esto, a pesar de que carezca de esto, a pesar de que esta situación esté atravesando en mi vida, mi confianza está en ti. Que pase lo que pase, mi confianza está en ti, que mi fe no sea arrebatada y que yo esté arraigado fielmente a ti, Señor, solamente concédeme eso, que no me aparte de ti, pase lo que pase, y que yo pueda hacer tu voluntad en medio de esto. Dad gracias a Dios en todo, también es la otra parte que comentamos. A veces cuando empieza a haber abundancia, a veces empieza a haber riquezas o la vida empieza a tomar un asentamiento tranquilo, en paz, en conformidad, incluso un tanto de pereza, un tanto de ociosidad y decir, creo que estoy bien, estoy cómodo, no pasa nada y empezamos a menguar nuestra vida espiritual, ya no asistimos a la iglesia, mucho menos servimos, ya no tenemos lectura de la palabra de Dios, ya no nos esforzamos en servir o ver por nuestros prójimos. ¿Y por qué? Porque tengo todo bien, ¿no? O sea, puedo estar en una parte cómoda o empieza a haber tanta abundancia que me empiezo a olvidar de Dios y como tengo bienes en los cuales pueda gastarlos, necesito tiempo para ocuparme de esos bienes y me empiezo a olvidar de Dios. Por eso el Señor también nos recuerda, dad gracias a Dios en todo para que no te olvides de mí. Siguiente punto de cuál es la voluntad de Dios, hacer el bien. Para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto es a través del sometimiento a nuestras autoridades. Esta parte me sorprendió cuando estaba haciendo el escrito, porque dice Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, nuevamente nos dice con claridad, esta es la voluntad de Dios, ¿ok? Que haciendo el bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Una persona deberá someterse a las autoridades, ¿no? En contexto de lo que dice 1 de Pedro 2, una persona deberá someterse a las autoridades y leyes del mundo, país, estado, siempre y cuando no requiera la desobediencia a las ordenanzas de la ley de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, parte también de lo que el Señor nos exige o nos demanda como que hagamos su voluntad es que hacer cumplir las leyes en las cuales nosotros estamos regidos, ya sea en su estado, porque puede haber diferentes leyes en sus estados, o netamente de todo el país, ¿no? Y también cuando visitamos a otro país, nosotros tenemos que someternos a las leyes de esos. Bueno, eso también es parte de la voluntad de Dios que a Él le agrada, que nosotros podamos tenerlo. Ahora, dice otra cosa, dice haciendo bien. Es decir, tú y yo, usted y yo, tenemos que hacer el bien. No es posible que en verdad, y es triste, y lo hablo también por experiencia propia, que a veces
los que no tienen temor de Dios hacen más bien que nosotros mismos. Que a veces los que han puesto en contra de Dios hacen más bien de lo que nosotros hacemos. A nosotros, si viene un tránsito y nos dice por ahí, no, no queremos hacer la voluntad, y por qué no, y a ver, oblígueme, y esto y lo otro, nos empezamos a comportar de una manera en verdad repugnante. Tenemos que hacer las cosas bien, empezar a hacer bien. Y con esto también hacemos otro punto hacemos callar la ignorancia de los hombres que son insensatos. ¿Por qué? Porque tenemos un entendimiento que Dios nos manda a someternos, a sujetarnos, a guardar leyes. Porque sabemos que una gran parte de las constituciones o de las leyes de los estados, ¿sabía usted que está basado en las escrituras? Tienen mucho de base en las escrituras. Muchos de ellos se han basado y por eso es que muchas naciones empezaron a prosperar. El claro ejemplo de Estados Unidos. Y en el momento que desecharon la ley de Dios de sus vidas y de su constitución, empezó a la sociedad a moverse de una manera triste. La otra de saber cuál es la voluntad de Dios es que tienes que ser lleno del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Esto es, crecer en su conocimiento y en la obediencia de ese conocimiento. Porque de nada sirve que estemos muy bien capacitados en conocimiento o con mucho conocimiento, pero si no lo pones por práctica. Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, sabiendo que la voluntad de Dios es que hagamos su voluntad, entonces entendemos que tenemos que tener conocimiento de su voluntad. ¿Cuál? Su voluntad preceptiva, que es a través de sus preceptos, ordenanzas, leyes. Y entonces esto es donde nosotros, el Señor, se quiere compadecer al decirnos, hazlo, hijo, síguelo, sé lleno de mi conocimiento. Y el conocimiento habla acerca de una actividad que tú y yo tenemos que estar buscando constantemente. No es algo que viene de la noche a la mañana, no es algo que el Señor simplemente en algún día, en algún punto determinado del tiempo dice, ok, vamos a abrir y lo vamos a dotar de conocimiento y sabiduría. No, ese se adquiere a través de buscar a Dios. Y si estamos buscando a Dios es porque Dios así lo ha determinado, pero también es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Es momento de que empieces, tu joven, tu jovencita, hermano, a poner delante de Dios y decirle, a comprometerte delante de Dios, a crecer en su conocimiento para que crezcas también en sabiduría e inteligencia. Fue lo que pasó con Salomón. Dios le pidió a él, ¿no? Entendiendo la historia, le dice, ¿qué quieres que yo te dé? Salomón nunca vino y le pidió a Dios. El Señor fue el que empezó esa conversación. Y Salomón no pidió para sí la cabeza de sus enemigos, ni largos días, ni pidió para sí riquezas. Salomón pidió, como lo estudiamos cuando vimos esta parte, Salomón pidió que fuese dado entendimiento y discernimiento para juzgar a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, es Dios, mis hermanos, que viene y nos dice, ¿qué quieres? Y nosotros tenemos que pedir esto, conocimiento de Dios, sabiduría e inteligencia de las Escrituras, para saber su voluntad y ponerla por obra. Ahora, vamos a desglosar 4 puntos que después se describen aquí mismo en Colosenses 1:10, que son 4 cosas que el Señor demanda o que es su voluntad, es decir, que nosotros tenemos que hacer. 1, andar como es digno del Señor. 2, agradando en todo al Señor. 3, llevar buen fruto en toda buena obra. Y 4, creciendo en el conocimiento de Dios. Nuevamente, leemos Colosenses 1:10 para encontrarlo ahí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué querías escuchar? ¿No? ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a pasar cómo vas a pasar tu retiro? ¿En dónde vas a trabajar? ¿Qué tipo de muebles vas a tener? No. La voluntad de Dios es que andes como es digno del Señor. Una demanda y un estándar bastante alto, ¿no? Para todos aquellos que quieran decir, no, es que el Señor ya se volvió más buena onda. Bueno, anda como el digno de Él, agradándolo en todo. ¿En verdad lo que estás haciendo agrada a Dios? Llevando un buen fruto en toda buena obra, es decir, un servicio a los demás y creciendo en su conocimiento. Tristemente, y hoy en día, el problema ya no es tanto el ateísmo, ¿sabe? El ateísmo ya ha perdido un tanto de peso en cuanto al problema dentro de un aspecto cristiano, dentro de una iglesia. El problema hoy en día es que se tiene un concepto de Dios erróneo. Este concepto no bíblico de Dios ha hecho y ha creado ídolos en iglesias que se dicen cristianas. ¿Por qué? Porque han levantado de un Dios que no se declara en la Biblia o de un Dios que no es el Dios de la Biblia y han bajado esto a un punto tristemente de que se haga un Dios conforme al corazón de los hombres. Cuando Dios es Dios y no hay otro en el cual nosotros podamos cambiarlo o tratar de transformarlo de esta parte. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con esto, porque si no tenemos un concepto claro de quién es Dios, nos apartaremos prontamente de esos mandamientos y empezaremos a seguir sutilmente mandamientos de hombres. Y eso desagrada a Dios. ¿Qué otra cosa es la voluntad de Dios? Que tengamos paciencia y confianza en el Señor. Hebreos 10:35 y 36 nos dicen, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Es decir, que una vez tú, joven, que empiezas a conocer los mandamientos, preceptos, ordenanzas de parte de Dios, sus leyes, y empieces a encaminarte en ello, no pierdas tu confianza y no pierdas la paciencia. ¿Por qué? Porque obviamente van a venir muchos ataques y van a venir pruebas que a través del punto esencial de empezar a cumplir los mandamientos de Dios, lo primero que puede brotar en el corazón es decir, ok, estoy haciendo los mandamientos de Dios, entonces el Señor se vuelve un deudor. Algo me tiene que dar a cambio. Y si tú empiezas a creer eso en tu corazón, entonces vamos por un camino peligroso. Porque si empiezas a hacer la voluntad de Dios para obtener algo a cambio, entonces vas a vivir siempre una vida en guerra contra Dios. Porque vas a empezar a decir, pues Dios, yo voy a la iglesia, pues Dios sirvo, pues Dios, yo trato de portarme bien y ¿por qué no alcanzo esto objetivo? ¿O por qué no he cumplido esta meta? ¿O por qué no se me ha dado este deseo de mi corazón? Y entonces empiezas a hacer a Dios un deudor. Y eso es una afrenta de Dios, porque entonces estás tomando a Dios como decir, hey, me debes, y me debes bastante, ¿eh? Yo ya respondí porque nada más he ido 2 veces a la iglesia en un año, en un mes, y tú entonces me tienes que responder, y tú entonces me tienes que sanar, y tú entonces me tienes que proveer. Cuidado, joven. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y muy presente. Cuando empieces a cumplir los mandamientos de Dios, ten paciencia y confía en el Señor. Es su voluntad que sea de esta manera. Otra cosa de su voluntad es no buscar nuestra voluntad, sino la del Padre. Juan 5:30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que envió, la del Padre. Paul Washer decía, ¿no? Y no sé si lo he citado aquí, cuando en una predicación decía, no, es que mis sueños es hacer esto, es que mi sueño es convertirme en esto, no, es que mi sueño es esto. Y les decía, al diablo con tus sueños. Y yo digo y declaro lo mismo, al diablo con nuestros sueños. ¿Por qué estamos aferrados a cumplir nuestros sueños? ¿Por qué estamos aferrados a satisfacernos nosotros mismos? Independientemente que ese camino nos va a llevar por un camino de perdición, por el camino ancho que lleva a la perdición, independientemente de eso, mis hermanos, nosotros no podemos llevar ese camino. ¿Por qué? Porque nos va a ir muy mal y aparte nos va a apartar de Dios. En cambio, nosotros lo que tenemos que hacer es que hacer la voluntad del que nos mandó. ¿Y este quién es? Nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ha predestinado desde el principio y esa es su voluntad, que nosotros hagamos conforme a lo que Él nos ha establecido, no buscando no buscando lo nuestro, no buscando lo que yo quiero, no buscando lo que yo deseo, sino buscando lo que el Señor quiere. ¿Y eso duele? Claro que duele. Claro que a veces no será el camino que le guste a la carne. Sin embargo, encontramos una complacencia en hacer la voluntad de Dios. Y créeme, es bueno. Y te va a ir bien si empiezas a hacer la voluntad de Dios. No exigiendo algo a cambio, sino porque el Señor también, a los que hacen su voluntad, los tiene presentes. Siguiente punto en el cual hacer la voluntad de Dios: hacer buenas obras por Jesucristo. Hebreos 13:20 al 21 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que haga su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es Dios quien nos hace aptos, quien nos capacita para hacer su buena voluntad. Es importante que tú y yo empecemos a hacer buenas obras, obras por medio de Jesucristo. No llevándonos a un punto de vanagloria, sino siempre reconociendo quién nos está llevando y caminando a ese punto. Pero sí que empiezas a hacer obras, no por alcanzar salvación o ganarte la salvación, porque nunca por obras se alcanzará la vida eterna. Pero sí es una manifestación, sí es una consecuencia de ser hijos de Dios, que empieces a hacer buenas obras. No sé qué necesidad hay en la iglesia en la cual tú te congregas, o si estás escuchando esto por primera vez, es importante que te integres para ayudar de alguna u otra manera. Siempre hay formas de ayudar, siempre hay formas en las cuales tú puedes servir a Dios sirviendo a otros, a tus prójimos, dentro de una iglesia, dentro de una reunión. Y es momento que también lo empieces a hacer, que quitemos al lado un poco la ociosidad. Sé que es cansado nuestro día a día, sé que es pesado, pero siempre hay tiempo para hacer buenas obras delante de Dios. ¿Cuál es otra de la voluntad de Dios? Muy sencillo: nuestra santificación. Recuerden que leíamos antes que era santos y sin mancha. Bueno, 1 Tesalonicenses 4:3 nos lo declara con mayor precisión. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. No puedo entender aquellas cosas que algo que es santo se esté mezclando con lo impuro, con lo inmundo, con lo que no agrada a Dios. Mis hermanos, debemos entender esa parte, debemos entender ese aspecto en el cual nosotros debemos comprender cuál es la voluntad de Dios en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? La santificación. Y la santificación nos va a declarar o nos va a llevar al punto que siempre la estemos buscando.
No es un proceso que podamos decir, oye, tiempo fuera, Dios, dame oportunidad, regreso un tanto al mundo, vuelvo a las cosas del mundo, o Dios, mezclo un poco las cosas santas con las cosas de este mundo y le seguimos después de un rato. No, no, la santificación es un proceso, una acción continua en la cual siempre nos va a estar orillando a crecer en ese aspecto. La santidad ciertamente solamente es lograda a través de la obediencia de la voluntad de Dios, que son sus mandamientos, y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos avanzar en este aspecto, pero es un avance continuo. ¿Cómo está hoy tu vida santa? ¿Es mejor que la de hace algunos meses, la de hace algunos años, o es peor? Si has retrocedido, cuidado. Si has avanzado, qué bueno. Hermanos, hermanas, jóvenes, ¿cuántas veces de nuestra boca no salen palabras, malas intenciones, groserías, malos pensamientos? ¿En verdad estamos avanzando? Alguien nos hace enojar con mucha sencillez. Siempre estamos procurando no perder. Si alguien se nos mete en el carro, si otra mujer vemos que está progresando, empezamos a tener envidia o empezamos a dar prontamente un chisme o un juicio de alguien más, hablar mal de alguien más. ¿En verdad estamos avanzando en eso? ¿Amamos a nuestros prójimos? ¿Ora por sus prójimos, por sus enemigos, perdón? Aquellos que calumnian. Si no hemos avanzado, entonces detengámonos por un momento, clamemos al Señor, humillémonos, arrepintámonos y sigamos en este proceso de la santificación. Y por último, de este punto de que nos habla abiertamente de cuál es la voluntad de Dios, es no vivir conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, desiste de hacer los deseos de esta carne. Frena. 1 Pedro 4:1 nos dice al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominaciones idólatras. Y después continúa con otra larga lista. Pero vea cómo dice, y me llama mucho la atención, cómo se dice en el versículo 3, dice: basta ya el tiempo, ya estuvo suave de que quieras agradar a los hombres, de que quieras seguir teniendo amistad con este mundo, de que quieras seguir teniendo un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, de que quieras tratar de ser en un aspecto agradable a los ojos de este mundo. Dice, basta ya de eso. Ya no podemos andar en nuestras concupiscencias, en embriaguez, en orgías, en pecado, en disipación, en abominaciones idólatras. Ahora bien, Dios nos ha declarado que andemos conforme a su voluntad. Joven, es momento, nuevamente, jovencita, hermano, hermana, que llevemos el cristianismo a un punto más allá de lo superficial. Porque si yo le digo, roba, hermano, pues me dices, no robo, mato, no, pues no mato, no, procuro no hacerlo, ¿no? U otras cosas, pero ¿qué tal con la mentira? ¿Qué tal con el amar a la esposa? ¿Qué tal como el someterse al esposo? ¿Qué tal como el obedecer a los padres? ¿Qué tal con los pensamientos, con la lascivia, con la lujuria? ¿Qué tal con el adulterio? ¿Qué tal con la fornicación? ¿Qué tal con lo que vemos a través de las páginas indebidas, que puede ser pornografía, pueden ser otro tipo de situaciones? ¿Qué tal con eso? ¿Qué tal con la envidia? ¿Qué tal con el orgullo? ¿Qué tal con la altivez, con la soberbia? ¿Qué tal con eso, hermanos?
Y sí, la palabra de Dios tiene que tocar y tiene que pisar callos y tiene que molestarnos y tenemos que sentir siempre la pedrada en nuestra cabeza para que reaccionemos. Porque de otra manera no vamos a pasar de, no fumo, no tomo, no robo, no hago o no asesino a nadie. Y eso la verdad es que es sumamente superficial. Podríamos decir, eso es lo básico que un cristiano debería de estar haciendo. No es suficiente conocer solo la voluntad de Dios, sino en verdad cumplirla, es decir, llevarla a la praxis, a la práctica y hacerla cumplir. Porque como se declara en 2 de Romanos 2, 17 al 29, que por nuestra manera de comportarnos, el nombre de Dios entre los gentiles, entre el mundo, el nombre de Dios es blasfemado. Y si no somos quienes cumplen la voluntad de Dios, entonces vamos a caer lo que nos explicaba también el hermano Omar, guía ciegos. Entonces tenemos que tener el conocimiento de la voluntad de Dios y cumplirla. Es decir, no que no pase por alto todo lo que acabamos de ver. Pide al Señor que Él te enseñe a hacer su voluntad. Vea lo que dice el salmista en el 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Póstrate delante de Dios y dile, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ya estoy harto de seguir mi voluntad, ya estoy harto de que quiero pero no puedo. Enséñame, permíteme, para que yo lo pueda llegar a hacer. Efesios 5, del 15 al 17 nos dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es momento que dejes a un lado tu necedad, es momento que dejes a un lado tu insensatez y es momento que empieces a aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos, muy malos. Recientemente, no sé si viste un caso en las noticias, un vecino escucha mucho ruido, sube, empieza a reclamarle, el otro vecino saca una tijera, bueno, el vecino que fue a reclamarle finalmente saca un arma, mata a tiros al padre y mata a tiros al hijo a sangre fría. Los tiempos son malos, aprovecha bien el tiempo y empieza a hacer la voluntad de Dios. Y en eso encontramos muchas promesas en hacer la voluntad de Dios. Encontramos que Él es el que nos ha de rescatar. Veíamos, ¿no? Que Él es el que nos perdona y el que nos resucitará en el día postrero. Hacer la voluntad, créeme, joven, que va a ser algo bueno. Hacer la voluntad de Dios, créeme, hermano, hermana, que es algo que le va a traer bendición a su vida. No busque cosas triviales, cosas relativas en este mundo. Busque hacer la voluntad de Dios. Y mire, hay un canto que en lo personal a mí me agrada mucho, ¿no? Es un canto que se escribió en 1999, que es Jesús, eres mi buen pastor. Y a veces sí nos enfocamos mucho porque el coro es muy pegajoso y es algo que está bien, ¿no? Jesús, eres mi buen pastor, es la verdad que se declara. Pero fíjese lo que dice, solamente está compuesto por un verso y un coro, no más. Entonces, dentro del primer verso se lee, cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Después dice, quiero ser un reflejo de tu amor. Y vea lo que dice después, que muchas veces no le ponemos atención porque después de esto viene el coro fuerte. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Hermano, que esto sea, joven, que esto sea algo vivo en tu vida. Dios, quiero ser y quiero vivir solo en tu voluntad. Es lo que hoy te dejo como reflexión, para que vayas hoy delante de Dios en oración o al rato y digas, Señor, quiero vivir solo en tu voluntad, ya no en la mía, solo en la tuya.
Hermanos, hoy aprendimos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Dónde lo vemos? En sus mandamientos, en sus leyes, en sus ordenanzas, en sus preceptos. ¿Está al alcance de nosotros? Sí. Simplemente es tomar nuestra Biblia y empezarla a leer, a meditar y a conocerlo. Y esto es un llamado para que empecemos a crecer en el conocimiento de su palabra. Y para que la próxima vez que se haga la pregunta, ¿cuántos mandamientos de Dios te sabes? No solamente puedas citar los 10, sino que puedas citar varios de ellos, de los cuales hoy aprendimos mucho. Dios le bendiga, Dios lo guarde, y es un gusto y toda la gloria es para Dios, el privilegio que nos permite hoy ser enseñados por Él a través de su palabra. Dios los bendiga, nos vemos hasta pronto. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.